Vamos a nosotros a tener ahora un enlace telefónico con alguien que es un verdadero experto en la materia. Yo por lo menos lo vengo escuchando hace muchos años, realizando advertencias sobre cómo anda, sobre todo la infraestructura de Lima, como para soportar un sismo que, según él mismo lo ha señalado, tomando la palabra de los expertos, los investigadores en sismos, que podría alcanzar una magnitud de 8,8 en la escala de Richter. La magnitud similar al terremoto de octubre de 1746 que asoló Lima y que desde entonces no hemos tenido en ese nivel, sobre todo de impacto. Hemos tenido terremotos más adelante, recordamos en Lima en 1940, el terremoto de 1966, el terremoto que también se produjo en Huaraz, en la región Ancash, que afectó a diversas localidades. Yungay completa fue arrasada por el desplazamiento de un bloque de hielo desde las alturas del Huascarán. El terremoto de Lima de 1974, luego el más reciente, el 2007, en Ica, que también lo sentimos. Repetimos, el ingeniero civil, además graduado con honores en la prestigiosa Georgia Tech de los Estados Unidos, tiene una maestría y unas investigaciones muy certeras sobre el tema, es el ingeniero Raúl Delgado Sayán, con quien estamos ya enlazados por la vía telefónica para que nos pueda dar algunos indicadores de lo que él constantemente, a través de diversos medios de comunicación, también a través de Willax TV y PBO Radio, ha venido brindando. Si de todas maneras en esta década, 2020 al 2030, va a producirse este sismo de gran magnitud, así lo han previsto los especialistas, y lo que hay que evaluar es si Lima anda o no preparada para soportar el impacto de este movimiento telúrico. Ingeniero Delgado Sayán, siempre un gusto conversar con usted, bienvenido a PBO Noticias. Muchas gracias, y muchas gracias por la introducción y un saludo muy fuerte a tu teleaudiencia. Y por supuesto, aquí a la orden para cualquier consulta que tenga sobre el particular. Sobre el particular, ingeniero, es el tema de la infraestructura. Como digo yo, tantas veces hemos conversado sobre esto, tantas veces usted nos ha advertido, parece una majadería, parece una necedad, pero a propósito de que ocurra precisamente un sismo fuerte que se ha producido el día de hoy, a las 5:27 de la mañana, es decir, como nos dijo Mario Casareto, en una hora familiar, donde toda la gran mayoría de capitalinos todavía dormía, y que obviamente los pone nerviosos y no saben en realidad el mayor impacto que podrían recibir con un signo de más alta magnitud. Cuéntenos un poco sobre eso, es lo que yo quería hablar con usted. ¿Cómo anda la infraestructura en nuestra capital como para soportar un sismo de 8,8 como se ha previsto? Bueno, como tú sabes, existen edificaciones en general en zonas muy vulnerables, como también prácticamente existen grandes obras de infraestructura que también tenemos que mirar, pero sobre todo aquí hay dos prioridades, César. Lo primero es enseñarle a las personas a salvar la vida, que es lo más fundamental que nosotros tenemos, y en paralelo también hacer todos los esfuerzos posibles para mitigar las enormes pérdidas y el golpe que sería para la economía del país cuando esto necesariamente, como tú dices, va a ocurrir. Ahora, lo primero que quisiéramos expresar es que esto no es quiromancia, ni mucho menos, ni adivinanza. Esto va a ocurrir de todas maneras. Así es. Porque ya está demostrado y medido que la placa Nazca tiende a hacer una subducción, o sea, a moverse abajo de la placa continental a promedio de 6 centímetros al año. Como tú muy bien hiciste referencia al último gran movimiento sísmico de 1746, te das cuenta que hay 275 años de este movimiento restringido. Eso equivale a haber acumulado ya una energía que no se ha soltado, de alrededor de lo que tuvimos en el grado 8.8 plus del año 1746. O sea que ya llega un momento en que las asperezas no van a poder controlar eso más, y eso se va a producir.
Ahora, ¿cuál es la situación orgánica de nuestra ciudad? Fíjate tú, tenemos alrededor de 3 millones de personas viviendo en zona vulnerable en los cerros de Lima. Tenemos lugares emblemáticos totalmente a la merced y desprotegidos, como es el tema de la Costa Verde. Tenemos 70% de construcciones informales, incluso las formales con normas antiguas que no han sido preparadas para un movimiento de esta magnitud. Y por cierto, grandes inversiones en infraestructura que a veces se las estamos dando a empresas extranjeras que no tienen sus profesionales ese conocimiento tan perfecto como es la norma antisísmica peruana, ¿no? Y la dejan de lado. Entonces, hay una serie de acciones que el gobierno ya conoce. Aquí hay 2 disciplinas que intervienen, César. La primera, la parte de geofísica, el Instituto Geofísico del Perú, que son doctores, etcétera, que te dicen la magnitud del sismo que vas a tener. Y ellos ya hicieron su trabajo y hay que apoyarlos más para que instalen este sistema de alerta temprana que nos daría un aviso previo para sismo de magnitud encima de grado 6, de aproximadamente unos 10 a 11 segundos más. Mucho se puede hacer en 10 a 12 segundos para salvar la vida. Y el resto es tarea de ingenieros. El resto es hacer que los servicios básicos, reestructurarlos, reforzarlos para que la ciudad pueda seguir prestando servicios básicos después de este gran sismo, reforzar las edificaciones en la medida de que para los dueños privados, evidentemente, ellos deben preocuparse de eso, y contratar a profesionales para que se las revisen, y en el público también lo mismo. Y tener extremado cuidado. Hay edificaciones muy antiguas. Claro. Yo te voy a decir, por ejemplo, imagínate, César, uno puede pensar que el Palacio de Gobierno o el Congreso mismo o el Palacio de Justicia son seguros. ¿Serán seguros? Han sido construidos hace 85 años con materiales masivos, con tremendas alturas libres. Bueno, eso debe ser revisado por profesionales de ingeniería. De acuerdo. Y así tú puedes pasar por iglesias y por un montón de cosas. Hay mucho trabajo por hacer. Correcto. Y no lo estamos haciendo, César. Usted se ha referido a algo fundamental que va a ser el colapso de los servicios públicos fundamentales, el abastecimiento de agua, los servicios de electricidad, todo. Hay que ponernos a imaginar el escenario. Pero una preocupación constante que también le he escuchado a usted, ingeniero Delgado Sayán, es lo relativo a la zona de nuestro litoral costeño, en los acantilados de la Costa Verde, que ya producto de algunos pequeños sismos que hemos tenido, ninguno de gran magnitud, ha ocasionado preocupaciones, desplazamientos, caídas de rocas y de piedras. ¿Realmente se le está prestando atención al colapso que también tendría esta ya importante arteria que une incluso a distintos distritos? Para eso se hizo todo el corredor de la Costa Verde como una vía alternativa para conectar desde el Callao prácticamente hasta Chorrillos a distintos distritos de nuestra capital. ¿Qué puede ocurrir en la Costa Verde y qué es necesario hacer ahí? Sí, César, mira, la verdad que lo que se ha hecho es cosmético, ¿no? Básicamente colocar estas mantas y demás para proteger de que pequeñísimos derrumbes de piedras y ese tipo de cosas, debido a la gran altura, puedan ser retenidas, pero no se ha hecho básicamente lo fundamental, que es la protección de todo el acantilado en sí, con lo que viene encima, a través de una ingeniería que ya está desarrollada, pero que simplemente falta la intención de hacerla y obviamente también entregar el dinero para que esto pueda, o sea, las partidas para que esto pueda realizarse. Y eso no está en manos de las municipalidades. Las municipalidades y gobiernos locales no pueden de ninguna manera enfrentar una inversión de esta magnitud que implique pues poner un muro abajo de unos 18, 14, 12 metros de altura con anclajes a fondo para reforzar el acantilado y con eso proteger lo que está arriba y lo que está abajo. Mira, los acantilados, 23 kilómetros de acantilados que tiene la ciudad de Lima, no hay que mirarlos como un problema. Al revés, es el enorme parachoque que salvaría a toda la ciudad de Lima que está atrás
¿no? de la parte de la costa, claro, para un probable tsunami que viene con un sismo de esa magnitud, como fue en el año 1746, con olas que pueden ir de 12 hasta 18 metros de altura, dependiendo de las zonas, y que evidentemente son desastrosas. Si no tuviéramos los acantilados, evidentemente toda la ciudad estaría pues a merced de este fenómeno, porque Lima es una de las ciudades pocas en la costa que está realmente con costa a lo largo de todo su desarrollo. Entonces, mira, yo creo que los acantilados no son un problema, son una solución. Claro. El problema es no hacer nada para reforzarlos y mantener este enorme parachoque que tiene la ciudad, ¿no? De acuerdo. Usted me deja pensando finalmente, ingeniero Delgado Sayán, en algo que ha mencionado de manera muy veloz, pero que me hace por lo menos a mí reflexionar y pensar. Ciertamente todos celebramos los acuerdos gobierno a gobierno, que ha permitido, como en el caso de los Panamericanos, como en el caso de la reconstrucción del norte, avanzar en la transparencia, por lo menos de algunas obras públicas sumamente importantes. Pero ciertamente usted ha mencionado la posibilidad de que algunas empresas extranjeras no cumplan con los estándares de reconocimiento de esta alta sismicidad que tiene el territorio peruano, y que por lo tanto sus proyectos de construcción tienen que estar adecuados a nuestra normatividad y no aplicar estándares probablemente de sus países que no tienen estos registros tan altos de sismo. Yo no sé si le estoy dando un enfoque adecuado al tema que usted ha comentado con bastante rapidez, pero que creo que en otra oportunidad deberíamos ahondarlo, ¿no es cierto? Ciertamente que sí, y tú lo has expresado muy bien. Mira, cada país en el mundo tiene sus propios fenómenos naturales. Por ejemplo, ningún ingeniero peruano pues te va a diseñar edificaciones para huracanes o tornados o cosas que nosotros no tenemos. Así es. Tampoco se enseñan en las universidades acá. Lo mismo pasa con el extranjero. O sea, básicamente en el cinturón de fuego del Pacífico, donde está ubicado Perú y es una de las zonas más activas, obviamente el riesgo fundamental es ese de los megasismos. De todos los sismos que ocurren en el mundo, alrededor del 80% sucede en nuestra zona. Y de ellas, por decirte, Perú es uno de los países que incluso el sistema asegurador mundial lo ha considerado como el número 1 en riesgo sísmico a nivel mundial, con probables pérdidas de alrededor de 36.000 a 40.000 millones de dólares, sin considerar el tsunami. Con el tsunami probablemente eso podría aumentarse. Pero lo que tú muy bien has señalado, y yo también lo he hecho en varios artículos, es que los códigos de los antisísmicos extranjeros no son de ese nivel de profundidad, porque ellos no tienen esos terremotos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en algunos países europeos, como en Lorca, por ejemplo, en España, ocurrió un sismo como el de anoche, 5.5, y se cae en la mitad de la ciudad. Claro. ¿No? Entonces, claro, no es una técnica que ellos dominan totalmente, porque tampoco la tienen desde sus escuelas. En cambio acá no existe ingeniero peruano que no tenga un perfecto conocimiento de esas normas, y nuestras normas sísmicas, la norma E030, que forma parte del reglamento de edificaciones, es una de las más importantes en el mundo. De acuerdo. Y eso tiene que respetarse, porque imagínate, muchas de estas concesiones o estos gobierno a gobierno son inversiones con fondos públicos millonarias, así ¿no? Es, que se supone que deben procurar no solamente los servicios adecuados, sino también resistir y durar durante siglos, porque eso no lo podemos estar invirtiendo a cada rato. Y fíjate tú, la línea 12 del metro de México, ¿no? Por estas cosas de flexibilizar y optimizar. Yo acabo de escribir un artículo sobre el particular, ha colapsado, y con ese colapso de un tramo que ocurrió el 3 de mayo, toda la línea está fuera de servicio, o sea, no está en condiciones operativas, y bueno, y ahí, porque fue a medianoche, fallecieron pocas personas, porque a la medianoche casi no hay movimiento. Claro, no circula la gente. Claro, no circula la gente, pero nosotros tenemos que ser en extremo cuidadosos. Yo diría que esto de gobierno a gobierno, incluso no solamente por el movimiento sísmico,
Dime, ¿qué otros países en el mundo tienen en apenas 80 kilómetros de costa una caída de 5.000 metros de altura de nivel del mar hasta el propio nivel del mar? ¿Tú te imaginas, pues, la correntera de esos ríos que vienen bajando Huaycos, etcétera? Yo te diría, ¿qué otro país del mundo desarrollado, por ejemplo, lo tiene? Ninguno. Entonces, cada país tiene su propio entorno y eso tiene que ser respetado. Y hoy en día el Perú tiene magníficos ingenieros que pueden hacer eso perfectamente bien, ¿no? Perfecto. Ingeniero Raúl Delgado Sayán, como siempre, un placer escucharlo y agradecerle las orientaciones tan adecuadas que nos da y la visibilización de temas que a veces no se suelen discutir en los medios de comunicación y que tienen que ver con el futuro de nuestra propia seguridad. Como usted bien ha señalado, aquí se trata ante todo de pensar en las vidas humanas, y que hay que salvarlas y hay que protegerlas con acción del Estado y también ciertamente con iniciativas mismas de la propia sociedad civil. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.